Amén, amados. A Dios le bendiga rica y abundantemente. Como les decía, amados, para nosotros es de suma importancia poder conocer algunas razones por la cual aparece Elías, también la razón por la cual el Señor le habla de los cuervos y vamos a mirar las tres posturas que existen bíblicamente y la que sostienen algunos teólogos sobre los cuervos. Y también vamos a ver por qué razón Elías es enviado a la viuda de Sarepta. Es muy importante que nosotros manejemos estos fundamentos porque el profeta Elías realmente es uno de los mayores profetas que hay en todas las escrituras. De hecho, cuando Cristo hace la transfiguración, él aparece como el que representa el ministerio profético. Entonces, ya que nosotros estamos acá estudiando, es necesario que nosotros podamos entender eso. Entonces, miramos el primer versículo que habla sobre la aparición de Elías. Dice el primer versículo: entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia. Y ahí usted conoce todo lo que él le dice: no habrá lluvia a menos que no sea por mi palabra. Y él decía que él estaba en la presencia de Dios. Luego miramos que en ese momento él simplemente certifica que estaba en la presencia de Dios y dice claramente lo que no iba a pasar. Y él habla de dos cosas muy importantes. Habla de que no iba a haber lluvia, pero también dice que tampoco iba a haber rocío. Ya nosotros habíamos explicado realmente el significado sobre la cual Elías decía que no iba a haber lluvia. Usted recuerda que el Dios al cual el cual se estaba adorando en la tribu del norte, allá en la capital de Samaria, era a Baal. Baal era el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad. Entonces, él estaba precisamente atacando a ese Dios con esta palabra. ¿Por qué? Un hombre había dicho: por mi palabra no va a caer lluvia, pero tampoco va a haber rocío. Y esto es muy importante porque Baal no puede detener la profecía que hace Elías. Eh, entonces, después miramos que él le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miramos que Elías en ese momento Dios le permite comer, beber. Primeramente bebía del agua del arroyo y comía porque unos cuervos le traían comida, tanto en la mañana como en la tarde. Pero este arroyo se seca, y cuando se seca, entonces dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a mirar por qué razón Elías llega a este lugar, y esta viuda, que era pagana, dice la escritura que Dios la iba a mandar. Él le dice a él: he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Y eso es maravilloso, porque cuando él llega, él no llega con ninguna señal de que es el profeta, más sin embargo, la mujer lo reconoce inmediatamente. Eh, Miramos entonces que por qué razón aparece Elías. Yo quisiera que usted tome nota de esto. Ya el texto que leímos es el que ya está ahí, primero de Reyes 17:1. El texto comienza entonces, dice que sin ningún contexto previo, no dice que Dios lo llamó a Elías. Elías fue, que fue hijo o que nació en tal lugar, nada de eso, no aparece nada. Simplemente que cuando él llega, sí, empieza a hablar en el nombre de Jehová. Ya usted conoce
el contexto histórico que vivía Israel, vivía en la peor crisis. El rey era Acab y su esposa Jezabel, que habían institucionalizado la adoración a Baal y a Asera. Los profetas de Jehová habían sido perseguidos, habían sido encarcelados y había un silencio profético en la nación. Nadie hablaba, nadie profetizaba. Ahora, dice la pregunta, ¿por qué aparece Elías? La respuesta es porque Dios no necesita un linaje para usar a alguien. Los profetas anteriores, como Samuel, Eliseo, esa gente tienen historias. Elías no la necesita. Su autoridad no depende de su pasado, sino de la presencia ante Dios. Por eso él siempre decía esta palabra: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él no hablaba de su historia. Él no decía, yo soy el profeta que sale de la escuela de los profetas de fulano de tal, sino que él empieza mencionando que él sale, pero de la presencia de Dios. Y esto es algo que marca la diferencia entre todos los profetas que han existido en la Biblia. Dice que Dios lo presenta como una manifestación de poder profético y no como una figura institucional. Es bueno reconocer que los profetas siempre estaban en el palacio del rey. Cada rey siempre tenía un profeta. Elías llega y todos conocemos que viene también de un lugar donde simplemente eran trabajadores, lo vamos a decir un poquito más adelante. Dice, ¿por qué razón también aparece Elías? Aparece porque simboliza el comienzo de un nuevo tiempo profético. Esto es una de las razones por la cual Elías aparece. En los capítulos anteriores, el versículo 16, todo termina en decadencia. ¿Cómo? Había idolatría, había corrupción moral, había sacrificios paganos. Ustedes recuerdan que dentro del templo que se le adoraba a Baal, allí, amados, ellos hacían sacrificio a Baal. Y de repente, en el capítulo 17, surge Elías con una palabra que cambia la historia. ¡Wow! Lo que dice este hombre hace que todo cambie, porque por más de 3 años, dice la escritura, que no cayó agua del cielo, pero usted sabe que tampoco hubo rocío. No habrá lluvia ni habrá rocío. Yo les traje unas informaciones realmente que me llamó la atención, simplemente para explicarle la razón por la cual Elías explica y habla sobre el rocío, el significado. Ustedes saben que en el hebreo lluvia significaba abundancia visible o bendición, pero el rocío era la humedad suave que fertilizaba durante la madrugada, ¿verdad? Entonces, durante estos 3 años y medio, ni hubo bendición que mojara la tierra, que mojara los frutos, que alimentara para que la tierra produjera, pero tampoco hubo rocío, no hubo humedad para la fertilización. Por ende, ahí estaba dejando por completo la idea de que Baal podía ser el dios de la fertilización o el dios de la lluvia. Él no podía contra la palabra que había decretado el profeta Elías, que estaba en la misma presencia de Dios. Dios corta el ciclo de Baal y revela su dominio sobre la naturaleza. Elías representa la transición de la religión muerta a una palabra viva. ¿Qué significa la palabra viva? La palabra viva es aquella que hace lo que Dios dice. Y aquella religión muerta precisamente es en la que los hombres creen en algo que realmente no existe. Así que Elías llega con esa palabra viva. Otra razón por la que Elías aparece es porque Elías es un prototipo del mensajero del fin. Su aparición repentina prefigura la naturaleza del ministerio profético de los últimos tiempos. Cuando usted mira eso, ve lo que dice Malaquías. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí el profeta Malaquías realmente está hablando
de la aparición que posteriormente aparece el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Que llega anunciando la venida del Mesías. Dice, así como Elías aparece sin anuncio, el espíritu profético que prepara el camino del Señor aparecerá de forma sorpresiva en tiempo de apostasía. Por eso Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías, según lo que dice Lucas 1:17, también de manera repentina. Así es que aparece algo muy importante que vimos sobre la simbología del origen de Elías. Número uno, Elías era de Tisbe. Su significado de Tisbe significa cautivo o extranjero. Indica que Elías no pertenece al círculo oficial o a los márgenes del reino. La Biblia dice que él era de Galaad. Galaad era una región montañosa al este del Jordán, conocida por su rudeza, lugar de hombres fuertes, perdón, pastores, guerreros. Su gente era directa, sin diplomacia, acostumbrada al sacrificio. Dios levanta a su profeta no de palacio, sino de la montaña, no del confort, sino del quebranto. Así es de este lugar donde viene este profeta. Por eso también usted ve que cuando se levanta el profeta o el gran mensajero, el que preparó el camino del Señor, Juan vivía también en los montes. Juan no viene desde el palacio de Herodes. Juan viene de allá, de los lugares escondidos. Vivía, comía miel, comía langosta, es decir, paraba en los montes, y él llega con ese mismo espíritu trayendo un mensaje porque él salía de la misma presencia de Dios. Estaba desconectado de todo lo que era la sociedad. Solo salía a traer el mensaje. Entonces, hay también algunas razones teológicas por las que Dios lo hace aparecer así. Número uno, para mostrar que el ministerio profético no nace de hombre, sino que nace de Dios. El ministerio profético, cuando alguien se levanta con un ministerio profético, amados, va a ser diferente. Usted verá que ese hombre se levanta, nadie lo conoce, no tiene padre, no viene de una escuela reconocida, no hay introducción humana, es el mismo Dios que lo introduce. También para recordarle al pueblo que Dios no está muerto. En medio del silencio, la palabra sigue viva. En el momento que el pueblo estaba en su sincretismo más profundo, allí aparece este hombre que nadie lo conoce, pero salió con una palabra viva, una palabra de poder que dijo, no va a llover, y la lluvia no cayó. El rocío dejó de aparecer en la mañana. También dice que es para demostrar que Dios tiene siempre un remanente. Aunque todo parece perdido, hay un Elías escondido que se levanta con palabra de fuego. ¿Ok? También para enseñar que la autoridad espiritual no se hereda. Ese punto es muy importante, sino que se imparte. Elías realmente vino con una autoridad espiritual. Él no la heredó de nadie porque de hecho no tenía ni siquiera genealogía, no se conocía sobre él. Se sabía que era de Galaad, se sabía que era de Tisbista, pero no se conoce más nada de él. Él solamente llega con una impartición que Dios le da. Elías no tiene maestro, no tiene sucesor aún. Su autoridad viene directamente del cielo. Amén. Quiero saber si hasta ese punto manejan bien la razón por la cual aparece Elías. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre los cuervos, y aquí voy a volver a mencionar las tres posturas que existen sobre los cuervos. Quisiera que usted preste atención y tome nota también. Realmente
hablo con detalles amplios, pero al final yo le hago un resumen que lo hace más cómodo para entender. Usted ve lo que el Señor le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si usted se da cuenta, cuando Elías declara la palabra de que no va a haber lluvia, la crisis llega, pero es a todo el mundo que le llega. Le llega a todos. Y ese todo incluye a Elías. Así que Dios ahora lo manda y le dice, vete, y cuando tú estés allí, lo que va a suceder es que tú vas a beber del arroyo. Y yo he mandado también a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la escritura que los cuervos traían pan y traían carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía de el arroyo. Mire, esto es una maravilla y es también un milagro de todas las partes que usted lo vea. Nosotros vamos a dar una explicación, pero todo esto es un milagro, ¿ok? Usted debe de tomar en cuenta que en ese tiempo no había lluvia, no había rocío. Ok. Análisis de la palabra cuervo en hebreo. Escuche esto. La palabra cuervo, recuerde que esta escritura se escribió en el hebreo. Entonces, aquí esta definición nos permite a nosotros tener un entendimiento mayor por la cual existen las diferentes posturas. ¿Por qué? Porque la palabra cuervo significa o se traduce en el hebreo orvin, ¿verdad? Que significa literalmente cuervo o corneja. Pero esta palabra también puede tener otras connotaciones en el hebreo antiguo y ahí es donde surgen las diferentes posturas. Y lo vamos a explicar. Vamos a hablar de la postura principal. Nosotros miramos, lo primero es la interpretación literal. La interpretación literal es aquella que cree que eran aves reales. Y yo quiero que usted ponga atención a esto porque cuando nosotros miramos la palabra cuervo, recuérdese que dijimos que se llama orvín, pero esa misma palabra se traduce para otra cosa y allí es donde nace la idea de que no nos podemos amarrar a la única idea que eran aves, ¿ok? Entonces, vamos a explicar. Eran aves reales. Esta es la interpretación más tradicional y aceptada por la mayoría de los comentaristas bíblicos, judíos, cristianos del Antiguo. Según esta postura, fueron cuervos reales, aves carroñas, las que sobrenaturalmente obedecieron a Dios y llevaron alimento a Elías 2 veces al día. Los apoyos bíblicos para esta postura es la siguiente. Dios usó animales en otras ocasiones. ¿Cómo cuáles? Perdón. Si usted recuerda, Dios utilizó un pez para tragar y para vomitar a Jonás. Jonás 1:17. Usted puede tomar la nota y usted lo busca. También una burra habló, o un asno, habló con Balaán en Números capítulo 22, versículo 28. Y también un gran pez para proveer una moneda en Mateo 17:27. Entonces, esta postura sostiene que Dios puede utilizar animales que no tienen raciocinio, Dios lo puede direccionar. A un pez lo utilizó para que llevara a Jonás a tal lugar. Lo mantuviera durante 3 días y 3 noches y después lo tirara nuevamente. La burra que habló con Balaán y le hizo entender y desviar del camino erróneo que él iba. Y el pez que utilizó Jesús en Mateo 17:27 para pagar sus impuestos. ¿Se recuerdan? Esto es muy importante. Ahora, esto tiene un significado teológico. Dios tiene autoridad sobre toda la creación, incluso sobre las criaturas impuras. Los cuervos eran aves inmundas, según Levíticos capítulo 11, versículo 17. Y sin embargo, Dios lo usa para alimentar a sus siervos. Es decir,
Cuando usted lee el libro de Levítico 11:15, usted se da cuenta que el cuervo estaba dentro de los animales que los judíos no podían tocar. Si lo tocaban, se convertían en personas inmundas, en personas impuras hasta la noche. Entonces, usted ve que ahora Dios usa aquí estos animales que ellos no podían tocar, no solamente para que lo tocara, sino para que le trajera comida y le trajeran pan, carne y pan a Elías. Ok, hay un comentario bíblico, rabínico, del Midrash que dice lo siguiente: Dios mostró a Elías que él puede hacer que incluso los seres más impuros obedezcan su palabra, mientras Israel, su pueblo, no lo hacía. Este comentarista rabínico explica que el poder de Dios gobierna sobre todas las esferas, aún los animales que eran impuros, Dios lo podía utilizar, y él hace una comparación con Israel, que siendo pueblo de Dios, no obedecían a Dios, mas los animales, aunque eran impuros, decretado por el Eterno, si Dios daba una palabra, ellos sí obedecían. ¿Qué aplicación espiritual tenemos? Que los cuervos simbolizan los instrumentos inesperados. Dios puede usar a quien el hombre no espera para sostener al que le sirve. Elías en ese momento era un sirviente de Dios y utilizó algo que él mismo no esperaba. Existe otra interpretación aparte de la literal, de entender que eran aves. También hay una interpretación que habla sobre la interpretación humana. Antes de yo hablar sobre la interpretación humana, ¿tiene usted alguna pregunta o comprendió bien lo de la interpretación literal de que eran aves? Amén. Bien, ok. Ese amén me dice que lo entendió bien hasta ahí. Ok, vamos a hablar entonces de la segunda interpretación, que es la interpretación humana. Alternativa gramatical: los Orbim eran hombres de Orbi. Este punto es muy importante. Eran hombres de Orbo o Orbi. Eh, Algunos eruditos antiguos, como el rabino Kimhi y varios críticos modernos, sugieren que la palabra hebrea Orbim no se refiere a aves. Aquí ponga atención. Ellos entienden que no se refiere a aves, sino a habitantes de una aldea llamada Orbo, que para ese entonces existía y ellos estaban en Oreb. Oreb significa cuervo, cuervo. Entonces, hay algunas referencias bíblicas que se toman para sostener esta postura, y es en Jueces capítulo 7, versículo 25. Allí aparece la peña de Oreb, la peña de Oreb, un lugar geográfico conocido como cerca del Jordán. Por lo tanto, esta postura propone, escuche esto, propone que los hombres de Orbe fueron quienes alimentaron a Elías y no fueron animales. Eso es lo que ellos entienden y lo que ellos suponen. La confusión vendría porque la palabra Oreb y cuervo se escriben iguales en el hebreo. Era lo que yo le decía al principio. Cuando usted busca la palabra cuervo en el hebreo para referirse a Oreb, para referirse a los hombres de Oreb y para referirse a los cuervos, se escribe igual, Orvim. Entonces, estos eruditos creen que Dios utilizó fue a hombres que vivían en el monte Oreb para alimentar a David. A Elías. Entonces, hay algunos argumentos a favor y otros en contra sobre esta postura.
Número uno, habría sentido lógico, y es que cuervos no suelen llevar pan ni carne sin comerlo. Esa es la parte que ellos analizan lógicamente. Un cuervo, cuando busca pan, es para ellos comérselo. Si buscan carne, es para ellos comérselo. Podría implicar que Dios movió a hombres fieles a sustentar secretamente al profeta que estaba escondido. ¿Cuáles argumentos están en contra de esta postura? Es que el texto dice claramente que le traían por la mañana y le traían por la tarde, usando un verbo de movimiento animal, no un movimiento humano. Además, la intención del relato es mostrar un milagro sobrenatural, no una acción humana común. Por eso, esta teoría se cae porque lo que Dios le está mostrando a Elías es una intervención divina, algo sobrenatural, algo que él no espera. Y por eso es que todavía interpretamos que sí fueron aves. Ahora, hay una interpretación simbólica que prefigura como una figura profética. Algunos intérpretes espirituales y místicos, perdón, antes de pasar ahí, ¿qué le parece a usted esa segunda postura que creen que eran hombres? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Nada? ¿Están ahí? Amén. Amén. Bien. Alguna interpretación simbólica sobre los cuervos como figura profética es que algunos intérpretes espirituales místicos con orígenes de San Jerónimo, que eran los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, etcétera, y comentaristas judíos cabalistas ven aquí un simbolismo más profundo. Cuando se analiza desde este punto, los cuervos representan instrumentos impuros usados para sostener al justo. En la cultura hebrea, el cuervo simboliza abandono, impureza y desobediencia. Si usted mira en Génesis 8:7, Noé suelta un cuervo que no regresa al arca. Es símbolo de la naturaleza caída, pero aquí ese mismo tipo de ave obedece la voz de Dios. Cuando se mira desde ese punto como figura profética, entonces se cree que sí estaba una intervención divina. Cuando miramos los significados espiritual, Dios puede redimir lo que antes era símbolo de impureza usándolo para honra y para su propósito. La Biblia dice en Salmo 147:9, Él da su alimento al ganado y a los hijos de los cuervos que claman. Dios sustenta incluso a los cuervos y ahora los usa, usa los cuervos para sustentar a su profeta. Es una reversión espiritual del orden natural. Esto es maravilloso. Es decir, cuando usted lo mira de manera espiritual, como un significado espiritual, como la Biblia dice que Dios sustenta a los cuervos en agradecimiento, ¿verdad? Dios lo utiliza precisamente para ir a alimentar a su siervo. Entonces, aquí vemos una reversión del orden natural. Lo que fue rechazado, Dios lo usa para demostrar su soberanía. Esta es la parte espiritual que se puede ver. Ahora, en síntesis, podemos mirar las tres posturas. Y yo quiero que usted se quede con esto. Si mañana usted lo escucha, usted pueda tener la base para poderlo hablar con propiedad. Hay un significado literal, y ese significado literal dice que Dios gobierna la naturaleza, puede usar lo impuro para proveer los santos, ¿verdad? Para proveer los santos. Elías aprende a confiar en lo imposible. Cuando Elías es enviado a aquel lugar de Kerib, es un lugar apartado. Dios lo usó precisamente para que Elías empiece a confiar
en aquellas cosas imposibles, Dios sí la puede hacer posible. También cuando lo miramos desde la interpretación humana, es que Dios usa a personas fieles escondidas para sostener su obra. Usted ha visto que de pronto Dios levanta a alguien sin ser creyente, sin ser cristiano, y hay iglesias que son sustentadas por gente que deciden ayudar una obra y han construido iglesias y ellos ni siquiera son cristianos. Sin embargo, Dios lo usa. Elías aprende que no está solo, hay un remanente. Y cuando miramos la parte simbólica y su mensaje espiritual es que Dios transforma lo impuro en instrumento de su gloria. Lo que se van por la parte espiritual, eso es lo que interpretan, de que Dios transforma cualquier cosa impuro y lo convierte en un instrumento para su gloria. Aquí sostiene que Elías representa al justo sostenido por la gracia divina, la gracia que viene del cielo. Elías no fue sostenido por los recursos humanos, sino un milagro divino que desafía la lógica, ya sea aves reales, ya sean hombres inspirados o ya sea un símbolo profético. El mensaje central es el que Dios, que controla los cielos, también controla las bocas que alimentan a su siervo. Es el mensaje central que tiene, no importa cuál postura usted decida creer. Elías aprendió en Querib que Dios puede usar lo que el hombre desprecia para sostener al que está en su presencia. Como Elías decía, yo estoy en la presencia de Dios, Elías aprendió que él puede utilizar cualquier cosa, sea un ave, sea un hombre, para sostener a todo el que está en la presencia de Dios. En palabras espirituales, cuando el sistema no te alimenta, Dios puede mandar cuervos del cielo o cuervos del mundo, pero nunca dejará que te falte el pan. Al final de las tres posturas es lo que nosotros debemos de entender, comprender, que no importa, no podemos nunca como encapsular las cosas y decir, Dios no puede hacer eso. Sí, para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer, puede usar a quien Él quiera. Por eso es necesario que nosotros no permitamos que la religión nos permita encapsular a Dios en un cuadro para decir que Dios solamente es de una sola forma, de una sola manera. Hablábamos sobre la viuda de Sarepta, ya es el último punto. Al final, la hora nos hizo terminar precisamente en este punto, pero tenemos que ya terminarlo. La viuda de Sarepta fue la otra voz que recibió Elías. El versículo 8 hasta el versículo 24 hay un relato que habla, pero al principio Dios le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Y este dato es muy importante. Sarepta, ¿verdad? Era una ciudad ubicada en Tiro y en Sidón, en la antigua Fenicia, actual Líbano. Era territorio extranjero fuera del reino de Israel. Póngale ojo a este punto. Póngale ojo a este punto. Recuerde que todo el pueblo de Dios estaba dividido en dos tribus. Estaba la tribu que estaban al norte, el reino del norte, el reino del sur. Sarepta o Tiro y Sidón quedaba fuera del reinado de las tribus que gobernaban en la región norte. Es decir, estaban al exterior, fuera del reino de Israel. Lo que significa que cuando Dios le dice a Elías que vaya a donde aquella viuda, lo está mandando fuera del entorno donde gobernaba, donde gobernaba, en este caso, Acab, ¿verdad? Que era el rey de las tribus del norte. Él lo manda fuera.
El nombre Sarepta significa refinar, fundir, purificar. Como en un horno, espiritualmente simboliza el lugar donde la fe es refinada. Esa es la parte, ¿verdad?, que se trata de definir espiritualmente. Tiempo y circunstancia. Israel estaba bajo sequía y bajo hambre, decretada por Elías. Dios había provisto primero en el arroyo de Kerib. Usted recuerda lo que acabamos de leer. Allí Elías había recibido provisión de parte de Dios, pero cuando el arroyo se secó, entonces le dice que vaya a Sarepta, es decir, le dice que vaya a Fenicia, que vaya a otro lugar fuera del entorno donde él estaba. Fenicia también sufría la sequía, es decir, la viuda no era rica, sino estaba más necesitada que el mismo profeta. ¿Por qué? Porque ella tenía un hijo, ¿verdad? Y no tenía hombre y era mujer. Así que Dios lo manda a Elías nuevamente, donde una mujer que lo va a sustentar, que está peor que él. Analícelo. Lo saca de un arroyo, lo saca de allí de Kerib, donde los cuervos lo alimentaban, y ahora lo manda para donde una viuda que lo va a sustentar a él, mas sin embargo, ella estaba peor que él. Analice ese punto. Cuando los recursos se agotan, Dios no cambia su fidelidad, solo cambia el método de provisión. Lo que le pasó a Elías, se agotó el recurso allá en Kerib, allá en el arroyo. Ahora Dios le cambia el método de provisión. Le sigue proveyendo, pero lo manda ahora para donde una viuda, ya no en un monte. Ahora, ¿quién era la viuda de Sarepta? Su condición social. Era una mujer sin esposo, una madre de un hijo, viviendo en extrema pobreza. Esa era esta mujer. En la cultura antigua, las viudas no tenían derecho de herencia ni de protección económica. Oiga eso. Dependían de la caridad o del favor de la comunidad. Significa, mis amados, que si un hombre llega a la casa de esta viuda, no era a buscar provisión, era a llevarle provisión, porque ella dependía precisamente de lo que la gente le podía dar, de la caridad que le podían ofrecer y de las ayudas comunitarias. Religión y la cultura. Ella era gentil, no era israelita. Esto es otro caso que también abre una brecha grande, porque Elías no debería de haberse juntado con ella. Sin embargo, Dios le dice que vaya donde esta mujer, y ella no era israelita, era una mujer gentil. Probablemente adoraba a Baal, ya que vivía en territorio fenicio, patria de Jezabel. Allí era el lugar del origen de esta reina. Sin embargo, Dios se le revela directamente por medio de Elías, demostrando que la gracia divina no conoce fronteras, no conoce nación ni religiosidad. Así que Elías llega donde esta mujer. Ahora, hay un texto que habla Jesús sobre esta ocasión. Lucas capítulo 4, versículo 25 hasta el 26. Allí miramos que Jesús le dice que muchas viudas en Israel en los días de Elías habían en Sarepta de Sidón, pero ninguna o a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué enseñanza tiene esto? Que Dios pasó por encima de las viudas israelitas. Había muchas israelitas, mas sin embargo, Dios no lo manda donde una israelita, lo manda específicamente donde una gentil, alguien que no era judía, que no pertenecía ni siquiera a ninguna de las tribus, para mostrar que su misericordia alcanza también a los gentiles. Entonces, cuando Elías
va a ser sustentado por una mujer gentil. ¿Por qué Elías, o sea, por qué Dios envió a Elías allí? Vamos a mirar. Número 1, para probar la fe del profeta. La fe del profeta era la que estaba siendo probada, no la fe de la mujer gentil. ¿Por qué? Porque esa mujer no era una mujer de fe, no era una mujer que había crecido escuchando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Dios lo manda para probar la fe del mismo profeta. Dios lo saca del arroyo de Querib, su lugar de comodidad o milagrosa, porque él estaba ya cómodo en Querib, aunque era un arroyo, aunque era un lugar donde estaba escondido, ¿verdad? Pero allí los cuervos le llevaban comida. Allí él tenía agua, todo se seca y ¿qué hace Dios? Lo hace llevar para que vaya a depender ahora de una mujer pobre, y no solamente pobre, era viuda y también era extranjera. Elías debía aprender que la provisión de Dios no depende del lugar, sino de la obediencia. Esto fue muy importante. Ese es el primer punto para probar la fe del profeta, para que entendiera que Dios no necesitaba un lugar específico. El hecho de que él obedeciera a donde Dios le dijo que vaya, allí Dios le iba a proveer. También para revelar su poder fuera de Israel. El profeta tenía que entender que el Dios al que él le servía no era un Dios de esos dioses territoriales que solamente podían operar en el lugar donde estaba el profeta. Dios lo mueve del lugar y lo envía fuera de Israel. Lo envió a Sarepta. Era tierra de Baal. Fue una declaración de guerra espiritual. Cuando él llega a ese lugar, él iba precisamente a demostrar al Dios Todopoderoso. Se le iba a revelar a una mujer gentil que creía que el Dios era Baal. Así que esto era una guerra espiritual que se estaba armando cuando Elías llega a Sarepta de Sidón. En la ciudad donde se decía que Baal traía la lluvia, Jehová demuestra que él da vida y también da el sustento. Y ahí es donde usted ve ese poder milagroso de Dios en la casa de esta mujer. Otra razón, aparte de revelar su poder fuera de Israel, también para salvar y revelar a una familia gentil. Para salvar y revelar a una familia gentil. Todo el mundo tuvo que conocer el poder de Dios en la vida de una mujer gentil. Esta mujer fue escogida por Dios para experimentar su poder y reconocerlo como el Dios verdadero. Cuando usted analiza el versículo 24, ella dice: ahora yo conozco que tú eres un siervo de Dios y que la palabra de Jehová está en ti y que es verdadera. Así que Dios la escoge precisamente para que ella reconozca que el Dios verdadero es el Dios de Elías. El milagro que ocurrió en su casa no solo salvó físicamente, sino que también espiritualmente la llevó a ella a cambiar la perspectiva de quién era el Dios verdadero. El encuentro y la prueba de fe, nosotros miramos que él le dice: te ruego que me traigas un poco de agua, un bocado de pan en tu mano. La petición de Elías fue una prueba divina. Dios no pide lo que sobra, sino lo que demuestra con confianza, ¿verdad? Ahí miramos que la viuda tiene que confiar ahora en la palabra que le está diciendo el profeta. Y por eso ella dice: vive Jehová tu Dios. O sea, él desde que llega revela al Dios Todopoderoso, y la mujer que Dios había dicho que iba a escoger para aquel profeta o para sustentar al profeta, ella le dice: vive Jehová tu Dios, dando a entender que ella no tenía al Dios de Elías como el Dios de ella, ¿verdad? Dice: y delante de tu Dios yo no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite.
Es lo que ella dice. Primero miramos que ella reconoce que Jehová, tu Dios, no es el suyo todavía. Y también está entre la desesperación y la obediencia. Ella está desesperada porque ella no tiene que comer. Ella y su hijo se van a morir. Es lo que ella dice. Ella dice, yo solamente tengo esto para preparárselo a mi hijo, yo comer, él comer y después esperar nuestra muerte. ¿Ok? Entonces, ella está en medio de esa desesperación. Ahora, ¿qué ella hace? También está dentro de la obediencia, porque el profeta le dice, prepárame a mí primero. Entonces, ella le prepara a él y allí es donde las cosas cambian. La harina era lo molido, era lo procesado, representa lo quebrantado de la vida. Y el aceite, el shemen, ¿verdad? Representa lo que es la unción, el espíritu, representa la presencia divina. El simbolismo que tiene esto es que la palabra es la harina y el espíritu es el aceite, sostienen la vida espiritual del creyente. Un creyente que necesita para sostenerse espiritualmente precisamente es la palabra y necesita el espíritu de Dios. Ahora, aquí vemos una promesa y también miramos el milagro. Él le dice, hazme a mí primero un poco de pan. No le dice de que, mira, dale al niño. No, hazme a mí primero. Esto tiene un orden y a mí primero no es egoísmo del profeta, sino un principio divino. ¿A quién está mostrando el profeta? El profeta realmente está mostrando al Dios Todopoderoso. Dios siempre debe ocupar el primer lugar. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Significado del milagro no fue abundancia, fue una provisión diaria y constante. Cada día ella debía creer nuevamente. La lección que miramos aquí es que Dios no siempre multiplica todo de golpe, pero mantiene lo necesario mientras haya fe. La Biblia dice que mientras no cayera, hasta que cayó el agua o hasta que Elías volvió a orar para que la lluvia volviera a caer, ni la harina ni el aceite en la casa de la viuda cesó. Y esto fue muy importante. Ya en el último punto miramos la muerte del hijo y la resurrección. Primera vez que aparece la resurrección de un muerto. Y es precisamente en este capítulo. Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo. Cuando Elías llega allá, Elías llega y esto la hace a ella memorizar. Pero ¿qué es lo que la hace memorizar de sus pecados? Es precisamente que el hijo cae en una enfermedad y el hijo muere. Entonces ella entiende que Elías llega como para castigarla a ella, porque ella está reconociendo que ella ha pecado. Ella está reconociendo que el Dios a quien ella servía no era el Dios de Elías. Entonces ella le dice, dime, ¿para eso viniste? ¿Para hacer morir a mi hijo? ¿Para eso? ¿Para castigarme? ¿Para hacer memoria de todas las cosas malas que yo he hecho? Ella estaba inmediatamente reconociendo. La mujer interpreta la tragedia como un juicio, pero Dios iba a mostrarle un nivel más alto de fe. Hay veces que hay tragedias que pasan en nuestra vida que nosotros creemos que esas tragedias que pasaron son como un castigo de arriba, mas sin embargo Dios lo que quiere mostrar un nivel más alto de fe. Dios quiere mostrar algo más de Él en medio de ese proceso, porque los procesos de la vida difíciles precisamente son para que el hombre conozca más a Dios. Allí Dios se revela. Elías ora 3 veces sobre el niño y Dios le devuelve el alma. ¡Wow! Ahora ella dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra es verdad, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y aquí es la primera resurrección registrada en toda la Biblia. O sea, si esta crisis no llega, esta mujer nunca iba a reconocer que el profeta verdaderamente había venido de Dios. Ya ella había visto el milagro, ella ya había visto el aceite, ya había visto la harina y ella seguía mirando eso como algo normal. Cuando la vida de su hijo vuelve, después que se había ido, ahí es donde ella dice, ahora es que yo conozco, porque hubo una señal que nunca en la historia se había registrado.
que un hombre muerto vuelva a la vida. Enseñanza, amado, Dios usa personas inesperadas para cumplir su plan. No subestimes a quienes parecen insignificantes. La fe se prueba cuando todo parece acabarse. Allí Dios quiere que tú creas, cuando todo se acabó, que no hay manera, que no hay forma. Allí es una prueba de fe. ¿Para qué? Para que tú veas a Dios. Lo poco en tu mano puede convertirse en abundancia si lo entregas a Dios. Esto también es una de las enseñanzas más profundas que tiene este capítulo, lo cual me ha chocado mucho, de verdad. Dios no busca lo que sobra, sino lo primero. Miramos que cuando este hombre llega allá, le dice, hazme a mí primero. Es una señal, es como que Dios te está diciendo, tiene que priorizar a Dios en todo, tiene que priorizarlo primero. El orden de prioridad determina la bendición. Miramos también la obediencia desata provisión. Hazme a mí primero es una ley espiritual. Cuando usted y yo obedecemos, esto desata provisión. La fe crece de la provisión al poder de resurrección. La fe crece de la provisión al poder de resurrección. Primero creyó por pan, luego creyó por vida. Ella vio, obedeció, creyó. ¿Y qué hizo? Porque el profeta le dijo que le diera, que Dios Dios le iba a proveer. Y todo eso sucedió bien. Pero cuando creyó, porque la vida de su hijo había vuelto a la vida, todo cambió. Todo cambió porque esta mujer empezó a creer en otro nivel. Su fe aumentó. Quiero concluir. Elías aparece porque el pueblo se había apagado. Elías surge sin aviso porque cuando el pueblo deja de oír la voz de Dios, Dios hace su voz que se levante en alguien inesperado. Su aparición repentina representa la intervención divina en tiempos de apostasía. No viene de un linaje, ni de un templo, ni de una escuela profética. Viene del desierto donde el fuego aún arde. Significado espiritual. Cuando los altares están apagados y los líderes se han vendido al sistema, Dios levanta profetas desde el anonimato para restaurar su presencia. Otro punto que miramos es que Dios lo envía al arroyo de Querí para formarlo en dependencia. El arroyo de Querí significa corte, significa separación. Allí Dios corta toda autosuficiencia del profeta. No sé si usted recuerda una vez que estuvimos hablando sobre la autosuficiencia versus la dependencia. Una cosa es usted depender de usted mismo y otra cosa es, cuando usted es autosuficiente, que depende de ti mismo, y otra cosa cuando eres dependiente, que depende de Dios. Elías fue llevado a este lugar precisamente para eliminar la autosuficiencia del profeta. Antes de hablar al rey, Elías debe de aprender a callar ante Dios. Antes de desafiar a Baal, Elías debía de aprender a depender del Creador. Todas estas cosas que posteriormente suceden públicamente, Elías lo aprende en el secreto. Elías lo aprende allí donde personas que eran del anonimato, y lo aprende también en un lugar escondido, separado, en el arroyo de Querí, que se convirtió en una corte, en un lugar separado. Allí no hay multitudes, solo silencio, aguas, cuervos. En ese retiro divino, Dios le enseña que la provisión no está en el palacio, sino en la obediencia a Dios. Lecciones espirituales, mis amados, es que los verdaderos profetas se forjan en los lugares donde nadie lo aplaude, pero Dios lo alimenta. Como último punto, miramos que el Dios envía a Sarepta para manifestar su gracia. Cuando el arroyo se seca, Dios no solo lo abandona, lo dirige, lo redirige, pero en lugar de enviarlo a un hombre rico, lo envía a donde una mujer extranjera en territorio de Jezabel, lo lleva a un lugar donde Baal era adorado
para demostrar que solo Jehová da vida, sustento y resurrección. Allí Elías no solo fue sostenido, sino que vio nacer la fe en una mujer gentil y el poder de Dios resucitar lo que estaba muerto. La casa de la viuda se convirtió en un altar y Sarepta en la escuela de fe. Para mí esto fue maravilloso, amado. Esta parte central de esta enseñanza donde Elías pudo ver a una mujer gentil que decide creer a Dios por el poder que Dios manifiesta. Por eso la palabra de Dios o el evangelio no es únicamente palabra, es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, siempre usted tiene que estar a la expectativa de mirar el poder, la manifestación de Dios, no solamente palabras. Las palabras son bonitas, pero cuando el poder de Dios se manifiesta, todo cambia, todo se transforma. Usted empieza, sin duda alguna, a saber, a creer que hay algo mucho más de lo que nosotros podemos ver. Lecciones espirituales, que cuando el arroyo se seca, Dios abre una puerta que no esperabas. Y en esa nueva etapa, tu obediencia puede traer la salvación a otros. Lo mismo que le pasó a Elías. Se le secó el arroyo. Luego que se seca el arroyo, viene la palabra de Jehová. Le dice, vete a Sarepta, allí hay alguien que te va a sustentar. Él decide obedecer, llega al lugar, mira a la viuda. Y cuando llega, no le hace preguntas como para saber si ella es. No, él dice, mira, yo necesito esto y esto, y yo quiero que tú lo hagas así, así. Él lo estaba siendo dirigido por Dios. Cuando él decide obedecer, esta obediencia trajo salvación, no solamente a la mujer, trajo salvación al hijo, trajo resurrección, trajo palabra, trajo aumento de fe. Conclusión final para proclamar. Elías apareció porque el fuego de Dios no se apaga. Fue al arroyo para aprender que la voz que ordena también sustenta. Y fue a Sarepta para que el mundo supiera que Jehová no tiene límites. El Dios que levantó a Elías sigue levantando a hombres y mujeres en tiempo de sequía. Lo forma en la soledad, los alimenta en la escasez y lo envía a encender la fe en los corazones muertos. Todo comenzó con una palabra, un arroyo y una viuda, y terminó con la revelación del Dios que da vida en tiempos de muerte. Amados, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Si tiene usted alguna duda, algún punto que quiera mencionar sobre lo que vimos el día de hoy, pues este es el tiempo. Una pregunta que voy a responder aquí. Un momento, una pregunta que voy a responder. Jorge, Sí. gloria a Dios, he escuchado el mensaje, veramente, ahora ya voy a comenzar a trabajar, pero de verdad ha sido un mensaje muy poderoso, de verdad, que se ha basado en la confianza que tenemos que tener en Dios y se ha basado tanto en el aumento de fe, porque escuchando todo eso, yo ahora mismo no puedo dar mi resumen porque lo ha dejado en casa, pero escuchándote me venía siempre en mente todas las cosas de veramente que nosotros tenemos que confiar en Dios y dejar todo en la mano de Dios, porque Él es el único que puede hacer justicia en todo lo que a veces nosotros podemos ver con nuestros ojos, con nuestras cosas, pero en realidad, si dejamos todo en la mano de Dios, todo vendrá a su tiempo, ¿verdad? Amén. Amén. Y por eso como le pasó a Elías, mira cómo se secó el arroyo, Exacto. pero y también como le pasó también a la viuda a él mismo con la viuda de Saré, como ya Dios sabía que tenía comida para él y también comida en abundancia para ella. ¿Entiendes? Solamente obedecer.
Amén. 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 Ok, Excelente. Gracias por el aporte, mi amada. amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Bueno, mis amados, pues como todos saben, este video va a estar puesto, trataré de subirlo hoy mismo para que no pase lo que sucedió ayer. Ya como hicimos un resumen completo de lo que dimos ayer y lo que dimos hoy, lo voy a subir completo. Ya saben, mañana es jueves, no tenemos estudios bíblicos, sino que nos vemos el viernes. El viernes continuamos con el capítulo 18, que también es un capítulo muy importante que todos debemos de ver. Vamos a orar para así despedir.